Sinceramente se los garantizo de contar con el padre Edwin, vicerrector de la Universidad Católica. Hace poco fue párroco de la parroquia de los Álamos, San Antonio de Padua, y es una persona muy querida, y yo sé que la charla que va a dar él va a ser poquito el tiempo, nos va a faltar tiempo. Si ustedes quieren que lo desgastemos, entonces no almorzamos y que siga. ¿Qué tal le parece? Padre, bienvenido. Muy buenos días para todos. Bueno, como estas experiencias de fe, de espiritualidad, son obra de Dios, yo los invito para que en este momento ustedes oren e invoquemos todos la presencia del Espíritu, para que sea el Espíritu de Dios quien nos asista, que el Espíritu Santo ponga en mí las palabras que el corazón de ustedes necesita en esta jornada, que el Espíritu de Dios disponga también el corazón, la mente de cada uno de ustedes para recibir este mensaje, que sea el Señor el que guíe, acompañe y dirija este momento. Los invito para que oremos un instante delante del Señor. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Bueno, con enorme alegría transmito a ustedes hoy esta experiencia, porque más que un tema es una experiencia de vida, porque creo profundamente en la nueva evangelización, porque amo este proceso, porque sé que viviendo la fe en comunidad tenemos la oportunidad grande de ahondar en el conocimiento de Dios y de dar pasos serios, contundentes de conversión. También yo he vivido este proceso. Antes de entrar al seminario, pues tuve la oportunidad de vivir el querigma. Tenía más o menos 16 años cuando viví la experiencia de este retiro. Ahora tengo 33, o sea que ya hace tiempito. A los 16 años viví este retiro, y después de que viví este retiro de querigma, he caminado durante todo este tiempo en la experiencia maravillosa de la nueva evangelización. Hice el receso por 3 añitos que estuve viviendo en Italia, y pues allá no hay comunidades de nueva evangelización, pero durante esos 3 años pues también estuve conectado con mis hermanos de pequeña comunidad para seguir alimentando mi espiritualidad. Y hoy pues les comparto entonces de la experiencia que he podido tener, de lo que he percibido de Dios en la obra del hombre. Y la primera experiencia que quiero compartir desde este anuncio querigmático se llama Jesús, solución de Dios. Jesús, solución de Dios. Algo importante que nosotros debemos tener en cuenta como punto de partida es que los seres humanos siempre buscamos soluciones, ¿o no? Y mucho más en este contexto paisa, donde dice que la gente no se vara. Los paisas no se varan, siempre buscan resolver, solucionar las cosas. Eso es casi instintivo de parte de nosotros como seres humanos. Solo que en ocasiones las soluciones que buscamos no son las más adecuadas. A veces las soluciones son muy pertinentes, pero en otras ocasiones las soluciones resultan más complejas que los problemas mismos. Es interesante que nosotros veamos que hemos intentado muchas veces hacer las cosas a nuestra manera, resolver los conflictos, pero hoy nos dice este anuncio querigmático que Jesús es la solución de Dios. Yo los invito a ustedes para que hagan conmigo una peregrinación bíblica. Vamos a hacer en este momento un viaje por la Sagrada Escritura. Para llegar a Jesús tiene que haber pasado todo un proceso. Y el proceso para llegar a Jesús pasa a través de la experiencia del Padre Eterno con el pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Eso es muy interesante.
A veces nosotros como cristianos católicos tenemos la tentación un poco de descalificar el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento es hermoso porque es también anuncio de salvación de Dios para el hombre. Y vamos a partir de ese primer testamento para descubrir cómo Dios brinda soluciones. Cómo Dios brinda soluciones. Miren, el primer texto que quiero compartir con ustedes está ubicado en Génesis capítulo 3, versículo 7. Miren, después de que el ser humano, Adán y Eva, viven la experiencia de la caída del pecado, hacen lo siguiente. Entonces se les abrieron a los dos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Miren esto. El ser humano vivía una relación extraordinaria con Dios, diálogo continuo de Adán y Eva con el Padre, con el Señor. Y después del pecado, después de que dejan de escuchar a Dios para escuchar al maligno, se dan cuenta de que estaban desnudos. De hecho, cuando Dios baja a dialogar con ellos, ellos se esconden y el Señor les dice: venga muchachos, ¿por qué están escondidos? Señor, es que estamos... ¿Y quién les informó de que estaban desnudos? ¿Por qué se están escondiendo? Esa desnudez en ese momento está manifestando como el vacío del hombre. Señor, nos podíamos relacionar con tranquilidad. Señor, estábamos pasando tan bien, pero dejamos de escucharte. Y ahora nos tenemos que esconder. Frente a esa desnudez, ¿qué trata de hacer el hombre? De buscar una solución. ¿Y cuál fue la solución? Se hicieron unos vestiditos ¿de qué? De hojas de higuera. ¿Ustedes cuánto creen que puede durar esa solución? Esa es como una solución a corto plazo. Esas son las soluciones humanas. Soluciones a corto plazo, como para tapar huecos. Y aquí se hacen estos vestidos con hojas de higuera, pero miren cómo es Dios. Dice el mismo libro del Génesis, capítulo 3, versículos 21. Oigan esto tan lindo. Y el Señor Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Miren, el Señor Dios hizo túnicas de piel y los vistió. ¿Qué dura más? ¿Las hojas de higuera o las túnicas de piel? La túnica de piel. Esa es la solución de Dios. Miren qué manera de resolver las cosas tan diversa. Nosotros a veces, acelerados por responder el conflicto inmediato, no logramos encontrar la solución más profunda, más pertinente, pero Dios sí lo hace. Frente a ese hombre vacío, frente a ese hombre desnudo, frente a ese hombre que se tiene que ocultar, Dios lo reviste y le hace un traje permanente. Esa es la solución de Dios. Hay otros acontecimientos dentro de ese primer testamento donde se ve la solución divina. Dice el texto del Génesis que el hombre, después de la caída, empezó a distanciarse más del Señor. Primero dejaron de escucharlo. Luego Caín y Abel caen en el primer fratricidio. Así se llama eso, no es homicidio. Fratricidio. ¿Por qué fratricidio? Porque es el asesinato del hermano. Recordemos que cuando estamos hablando de hermandad, decimos fraternidad. El primer fratricidio. Caín mata a Abel. Y empieza un proceso de distanciamiento. Recordemos que Adán y Eva son expulsados del paraíso. Luego el pobre Caín tiene que vagar por el mundo. Ya no solo es expulsado del paraíso, sino que tiene que vagar por el mundo como judío errante. Miren, se va distanciando cada día más el hombre de Dios. Y llega un momento en que Dios dice: uy, pero yo qué fue lo que creé, ¿esto qué es? Como que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Lo describe el libro del Génesis. La humanidad absolutamente corrupta. Absolutamente corrupta. Pero Dios manda una solución. Cuando habían llegado al límite de la corrupción, manda una solución. ¿Cuál? Un agua que purifica, que se llamó ¿cómo? Diluvio. Manda el diluvio. Y el diluvio no lo podemos ver como, uy, esta humanidad como está de horrible hoy en el 2018. Nos va a mandar mi Dios de nuevo el diluvio. No lo veamos como algo caótico, no. El diluvio fue una experiencia de salvación. Claro,
de salvación de Dios. Manda el diluvio y a través del diluvio establece un pacto con Noé. Voy a sellar un pacto contigo, no voy a volver a destruir al hombre. Mire la solución de Dios. Establece una alianza. El hombre por su pecado empieza a traer sobre sí maldición, dolor, angustia. Pero miren, de nuevo Dios se le manifiesta a un hombre que se llama Abraham. Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2. Y le dice a Abraham: sal de tu tierra porque de ti voy a hacer una gran nación. Y a ti te bendeciré. Pero la bendición no es solo para Abraham, la bendición es para todos. Miren eso tan hermoso. Frente al hombre que había traído maldición por la maldad, Dios da bendición. Miren las soluciones de Dios. Luego Dios en el libro del Deuteronomio y en el libro del Éxodo entrega al hombre una ley. Y esa ley son los mandamientos, para que el hombre tenga como unas señales. Yo siempre digo que los mandamientos son como las señales de tránsito. ¿Las señales de tránsito son buenas o malucas? Bueno, algunos dicen que buenas, pero cuando uno va tarde y el semáforo está en rojo, me dice: hijo de madre, voy cogido de la tarde y me dan rojo todos en rojo. Y se le vuelven a uno como fastidiosas a veces, en ocasiones. Cuando usted va por la vía y le salen con el pare y siga. Y justo cuando uno va llegando, el pare: ay, me tocó de primero. Eso significa que la espera va a ser larga. Pero miren lo interesante, esas señales que a veces incomodan un poquito, que uno las puede ver como incómodas, finalmente le están salvando. Si no está ese semáforo, no es el lugar que puede pasar, fácilmente hay. De hecho, cuando uno ve que el lugar se está volviendo congestionado, ya nosotros lo percibimos. Aquí hace falta, aquí hace falta una señal. Y eso a mí me parece que así son los mandamientos. Son como unas señales de tránsito que Dios nos da para que peregrinemos bien por este mundo. Muchachos, miren, les voy a dar todas estas señales. Traten de asumirlas y verán que el camino va a ser mucho mejor. Es interesante eso. Pues Dios otorgó esas señales a su pueblo, sin embargo al pueblo le daba dificultad cumplirlas. Una y otra vez seguían cayendo en él pecado, se iban alejando. Pero miren pues esta perla. En Jeremías 31, el Señor, Jeremías 31, que es un profeta, el Señor dice: miren, está bien, yo les di esa ley en tablas de piedra, pero les voy a dar una solución más profunda. Escribiré mi ley en sus... Miren la solución de Dios. Ya no va a estar en una piedrita para que usted diga: no la he visto. No, esa ley va a quedar inscrita en su... Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Escuchen eso. Ustedes serán mi pueblo y yo seré... Eso será hermoso. Miren la solución de Dios. Les está quedando como difícil lo de los mandatos. Pues se los voy a inscribir en sus... Y por eso es que cuando uno está pecando, porque aún en medio del pecado está Dios... ¿Dónde está Dios cuando pecamos? Ahí. No se puede retirar porque es Dios. Ahí está. ¿Y sabe qué está haciendo? No con el dedito. Ay, con lo que me salió este berriondo. Aquí se la apunto. ¿Saben qué es lo más duro? Que aun cuando estamos pecando, Dios nos está amando. Porque está esperando una respuesta de conversión. Está Dios ahí en su amor esperando una respuesta de conversión. Esa ley quedó inscrita en nuestros... Por eso es que cuando uno falla le duele. Y así uno trate de maquillar la cosa: ay, eso no tiene nada de raro, este mundo cambió, pues qué bobada. Mentira, o sea, empieza la conciencia. ¿Qué hizo? La ley inscrita en el corazón. Otra solución de Dios. ¿Qué les quiero mostrar? Que Dios ya desde el primer testamento ha realizado varias soluciones. El hombre buscaba unas, pero no lograba llegar a la solución que se requería. Dios daba las soluciones más extraordinarias. Aquí nos dan unas citas bíblicas como guía, pero yo quise pues tomar estas otras que consideré que también pues eran oportunas y nos podían ayudar. Pero quiero llegar al Nuevo Testamento, a este texto. Oigan esto, escuchen. Carta a los Hebreos, capítulo 1. Muchas veces y de muchas maneras, escuchen eso. ¿Cuántas veces? Muchas. ¿Y de cuántas maneras? Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas.
En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su ser, sostiene todo por su palabra poderosa. Miren eso. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios. Eso significa que Dios se la juega toda por nosotros. Dios lo ha arriesgado absolutamente todo. Dios no da las cosas como en un gotero. Ustedes no han visto que a los niños les dan las cosas con goterito a veces, porque el niño se ahoga, empieza una gotica, dos. Dios no da con gotero, Dios da como una fuente, como un manantial. Dios es una fuente inagotable. Por eso con muchas personas y de muchas maneras. Una estrategia impresionante de salvación. Ojo, pero esa estrategia impresionante de salvación llega a su plenitud ¿a través de quién? De Jesús. ¿A través de quién? Eso tenemos que decirlo y creerlo. La solución definitiva de Dios para la humanidad es Jesús. ¿Saben por qué? Porque Dios se dio cuenta de que era lo que más necesitábamos. Si la necesidad más grande del hombre fuera económica, Dios hubiera suscitado el más grande economista del mundo, el más grande administrador, para que hiciera una extraordinaria redistribución del presupuesto y se organizaran los problemas. Si la necesidad más grande de la humanidad fuera solucionar los problemas de construcción, hubiera suscitado un espléndido arquitecto para que volviera a organizar un poco el orden del universo. Si la necesidad más grande fuera la salud física, hubiera suscitado el más grande especialista en medicina para que nos brindara la solución a nuestras dificultades. Pero la necesidad más grande que tiene el ser humano es una necesidad de amor y de perdón. Y para esa necesidad de amor y de perdón, el Padre tuvo que solucionarlo enviando a dar la vida por nosotros. ¿A quién? A su Hijo Jesús. Esa es la necesidad más grande que tiene el ser humano, la necesidad del amor, la necesidad del perdón. Y aquí está la solución a todas nuestras situaciones de vida. No hay otra solución, la solución está en Jesús. El amor extremo, el amor sin límites, la donación total de Dios para la humanidad. Hermanos, qué bueno nosotros saber que esa solución es nuestra primera carta, no la última. A veces a nosotros nos pasa como sacerdotes, que llega una persona: ay padre, yo ya hice de todo y entonces ya me queda venir donde usted. Uno queda como pensativo, ¿cierto? Uno pues no se va a aburrir. Nosotros no le va, pues si usted ya hizo de todo, yo soy la última posibilidad. Pero eso pasa a nivel humano, o sea, no quiero hacer un juicio, sino que a veces procedemos de esa manera. Padre, yo ya hice de todo, yo ya busqué en toda parte, me queda el Señor. Qué bueno que no fuera la última carta de salvación, sino la primera. Una vez, hace pocos días, hablaba yo con una persona de comunidad y me pareció tan lindo lo que me dijo. Padre, yo ya no tengo plan A y B, yo ya tengo plan único. Y ese plan único es Dios. Yo ya no tengo necesidad de plan B. Yo ya todo lo que emprendo, todo lo que enfrento, lo hago conducida de la mano de Dios. Mi solución está en el Señor. Un problema bien grande, una dificultad bien grande, usted con necesidad de desahogarse, y de pronto fue y depositó la confianza donde no era. Eso a veces pasa. Justo en ese momento se encontró usted la vecina más buena para conversar y le zafó usted todo. Y en vez de ayudarle, lo que hizo fue alargarle la dificultad. Ay, ¿verdad, vecina, que a usted le está pasando tal cosa? Uy, y esta como se dio cuenta. Qué bueno buscar esa solución a la dificultad en Dios. Tengo esta dificultad, tengo este problema. Señor, pues lo voy a poner delante de ti, porque tú sí puedes solucionarlo. No les estoy diciendo que dejen de hablar con los demás, que nos volvamos fanáticos. No. Les estoy diciendo que busquemos a Dios como solución primera. Como solución primera. Padre, yo empecé por el Señor, estoy orando, estoy haciendo esto y aquello, y aún tengo dificultad, ayúdeme. No dice que bueno, esta empezó con pie derecho. Pero que no sea nuestra última carta de salvación.
Entonces, en esta primera experiencia les quería como manifestar eso, la pedagogía divina. Dios siempre ha dado una solución más grande de la que nosotros podemos realizar, No nos confundamos cuando Dios empiece como a cambiar un poquito nuestros planes. Tengamos paciencia. Está tratando de otorgarnos la mejor solución. Miren que lo pedimos nosotros cuando oramos el Padre Nuestro. Señor, que se haga tu voluntad, pero que sea a mi manera. No, eso como que no suena, ¿cierto? Que se haga tu voluntad y a tu manera, y que tú me des la solución. Señor, ábreme caminos, porque uno ve las cosas desde una perspectiva y Dios las ve desde otra. Me encanta cuando reflexionamos en esa imagen de Jesús buen pastor. En esa imagen de Jesús buen pastor me encanta el icono, porque hay una imagencita de Jesús buen pastor que él tiene cargadita aquí la oveja. ¿La han visto? Que tiene la ovejita en sus brazos. Pero más que esa, me encanta la otra imagen de Jesús que tiene la oveja sobre los hombros. ¿La han visto? Tiene la oveja sobre los hombros. ¿Sabe por qué me gusta? Porque esa imagen de Jesús con la oveja sobre los hombros a mí me evoca la infancia. Cuando pasaba algo y había un tumulto de gente impresionante y uno como niño como que trataba de empinarse a ver y no podía. Y el papá lo tomaba a uno, lo levantaba y lo ponía uno aquí sobre los hombros y quedaba uno con visión VIP. Veía uno todo espectacular. Y el horizonte era absolutamente... Uno escuchaba que la gente se reía o que estaba asustada, pero uno no sabía qué estaba. Pero cuando ya estaba uno sobre los hombros del papá, todo se veía. Y me encanta esa imagen de Jesús buen pastor, porque es eso. Jesús que nos pone sobre sus hombros para ver un horizonte diferente, para tener una óptica distinta, porque a veces nuestra mirada es limitada, es miope, estamos acá abajo y vemos solo los conflictos, solo los problemas, pero Jesús nos levanta y nos pone arriba para que contemplemos un horizonte amplio. Esa es la solución. En Jesús no hay una solución, hay muchas, todas. Se abre un horizonte enorme de posibilidades. Hoy tenemos que partir de esa enorme convicción en nuestro corazón. La solución del Padre para la humanidad es Jesús. Y qué gran precio el que ha querido pagar el Señor por nuestro rescate. Esa solución a nuestras dificultades es gratuita, porque el Señor es gratuidad total, pero ha cancelado un precio. Hace algunos días escuchábamos en el Evangelio de Juan, los que van a misa todos los días lo recuerdan, que se le acercan a Jesús y le dicen: bueno, Señor, usted y sus discípulos pagan el impuesto de las 2 dracmas. Pedro se pone todo confundido: ¿nosotros con qué vamos a pagar? Y Jesús le dice: mira, Pedro, ¿a quién le cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? A los extraños. O sea que nosotros estamos exentos. Pero para no escandalizar a los demás, hagamos lo siguiente: Pedro, váyase para el lago, no para el lago de la Pradera, sino de Galilea, ¿cierto? Váyase para el lago, tire el anzuelo, y el primer pez que pique, sáquelo. Y dentro de la boca del pez, ¿qué iba a encontrar? ¿Una moneda de qué? De plata. Saca la moneda, paga por ti y paga. Ahí está la solución. Nosotros podríamos decir: uy, ese simbolismo tan raro. A mí no me ha pasado que, bueno, de pronto un pescado por ahí como travieso, pero no me ha pasado un pez que yo le encuentre una moneda en el vientre. ¿Qué es eso tan raro, ese simbolismo? Miren, tan lindo. En los primeros siglos, la imagen del pez, ¿a quién representaba? A Jesús. A Jesús. Hoy todavía por ahí hay algunos que ponen el simbolito del pez en el carro. Ese pez hoy en día simboliza el cristianismo, pero ese pez inicialmente representaba a Jesús. El primer pez que pique. Jesús es el primogénito de la humanidad. Ábrele la boca. Cuando el pez se saca del agua, ¿qué le pasa? Se muere. Cuando el pez sale del agua, muere. Así como Jesús, el primogénito de la humanidad, sale del cielo y viene a la tierra para morir, y saca de dentro del pez esa moneda de plata para que pagues el rescate por ti y por mí. La sangre de Jesús que está dentro de él y se derrama para pagar el gran precio de la redención. Miren qué simbolismo tan hermoso.
Esa es la solución que el Padre ha querido darle a la humanidad. Sacrificar a su gran Hijo para salvarnos. A precio de sangre fuimos rescatados. A precio de sangre fuimos comprados. Hoy démosle gracias infinitas a Dios por este regalo. Y yo los invito para que cerremos esta primera experiencia, Jesús, solución de Dios, con una plegaria. Oremos todos. Padre Santo, te damos gracias porque en todos los tiempos y de muchas maneras has buscado soluciones para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo, porque la solución más grande nos la has otorgado a través de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Dios de amor, porque no te has reservado nada, porque lo has entregado todo para nuestro rescate, para nuestra salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Este era el primer encuentro. Jesús, solución de Dios. ¿En quién vamos a buscar de aquí en adelante la solución a las dificultades? En el Señor. Muy bien, en Jesús. Ahora me corresponde compartir con ustedes esta segunda experiencia que se llama, miren, que se llama conversión. Esta es una de las metas de esto que ustedes están viviendo, que se llama querigma. Querigma es anuncio. Y una de las metas del querigma es, escuchen esto, conversión permanente. Miren eso tan interesante. Una de las metas es ¿cuál? Saben que ustedes deben de tener eso claro, porque para eso están caminando, para eso están profundizando en este encuentro con el Señor, para lograr un proceso de conversión permanente, un proceso de conversión permanente. Miren, yo quiero en este tema de la conversión partir de una realidad. En el Evangelio de Marcos, este es el tema central, la conversión. Cuando empieza la predicación en el Evangelio de Marcos, en ese capítulo 1, Juan el Bautista, el mensaje es claro: conviértanse y ¿qué más? Y crean en el Evangelio. Miren la invitación de Marcos inicialmente: conviértanse y crean en el Evangelio. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Qué es convertirse entonces? Miren, yo les voy a dar este concepto. Convertirse es apostar toda nuestra vida por el Señor Jesús. La conversión es una opción por Cristo. Esa es la conversión. La conversión es una opción por Cristo. Normalmente cuando nosotros pensamos en conversión, hacemos como un proceso que es un poquito equivocado. Si yo le pregunto a algunos de aquí, ¿ustedes ya están convertidos? Obviamente vamos a responder, no. Decimos que estamos en proceso de conversión, y eso es cierto, eso es cierto. ¿Y cuándo llegamos a la conversión total? Cuando una persona puede decir, yo ya estoy convertido. Seguramente nunca, porque esto es un proceso permanente. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta. Escuchen esto: conversión no es ausencia de pecado. Que usted diga, ya me convertí porque es que yo no tengo pecado. Conversión no es ausencia de pecado. Conversión es presencia de Dios. ¿Cuándo logra usted decir que tiene conversión? Cuando tiene totalmente a Dios en su corazón. El día en que usted cree que ya se convirtió, oigan esto, el día en que usted cree que ya se convirtió, ese día frenó la conversión, dejó de convertirse. Delicado. El día en que uno cree que ya se convirtió, dejó de convertirse. Cuando uno va a confesarse y ya no encuentra es que qué decir.
Ay, falta una revisión de vida más profunda, ¿cierto? Padre, yo vengo a confesarme, pero a ver, yo pecados. Bendito sea Dios, ¿cierto? Ahí frenó el proceso de conversión, porque siempre habrá cosas de las que nos tenemos que arrepentir, de las que tenemos que convertirnos, de las que tenemos nosotros que cambiar. Pero la conversión principal es lograr tener un encuentro sólido con el Señor. Normalmente cuando nosotros pensamos en conversión, partimos de la experiencia moral. Ay, tengo que cambiar. Fui a un retiro y me hablaron de conversión, y eso es que uno tiene que dejar todos los pecados. Dejo todos los pecados y ya me convertí. A veces nos gustan a nosotros esos procesos de una moralidad impresionante que nos vuelve hasta escrupulosos en la fe. Es decir, que en todo empezamos a ver pecado, en todo empezamos a ver pecado. Esa no es la conversión que Dios quiere. Miren, les cuento una historiecita. Una vez dos monjes se fueron para un río, dos monjes conventuales que mantenían en claustro, encerraditos, y se fueron para el río a bañarse. Y estaban los monjes allá cuando vieron una señora con un niño tratando de atravesar el río. La señora lo intentaba, pero la corriente estaba fuerte y no podía. Intentaba y le daba como susto, de pronto se llevaba al niño. Y uno de los monjes, al ver esta situación, se quitó su hábito, atravesó el río, cargó el niño, lo pasó, volvió a pasar el río, cargó a la señora y la pasó. Ahí quedó la situación. El monje vuelve y se pone su hábito y se va para el convento. A los 8 días, el otro monje le dijo: hermano, yo todavía recuerdo eso que usted hizo hace 8 días. Y el otro le dijo: ¿qué? Que usted cargó a esa señora. Usted es un monje, usted es un hombre de Dios, y usted se fue para allá y cargó a esa mujer. Yo todavía me acuerdo. Y el monje le dijo: mire, yo la cargué 5 minutos para atravesar el río, y usted la ha cargado 8 días en la cabeza. Miren, en ocasiones eso es lo que pasa con estos procesos de cambio, que nos preocupamos demasiado por lo externo, por la fachada. A veces eso pasa en la casa. Vamos a reparar la casa y empezamos por la... y quitamos todo lo de afuera, reparamos la fachada y la casa internamente se está... Lo único que hacemos es ganarnos que nos suban el impuesto, ¿cierto? Uy, qué casota. Perdimos. La reparación tiene que empezar desde dentro. ¿Qué me gano yo con una fachada bien interesante, pero internamente en caos? La conversión es una restauración que inicia desde el fondo del corazón. Mire, la Sagrada Escritura, diría yo, es totalmente atravesada, transversalizada por este tema. Desde el principio hasta el fin de la palabra de Dios se habla de conversión. La primera conversión, para mí, que me impacta fuertemente en la palabra, es cuando Dios tiene que llevar a la conversión al pueblo de Israel. ¿Dónde estaban viviendo? ¿Dónde? En Egipto. ¿Y cómo estaban viviendo? ¿Cómo qué? Como esclavos, viviendo como esclavos en Egipto. Ahí tiene que llegar al Señor y decirles: muchachos, no se me acostumbren a eso. Yo no formé un pueblo de esclavos, yo formé un pueblo libre. Vamos a salir de ahí. ¿Y cuántos años duró la peregrinación? Oigan eso, 40 años. ¿Saben por qué tan larga? Porque lo más difícil no era desplazar al pueblo. Lo más difícil no era coger al pueblo de Egipto, sacarlo, atravesar el desierto que era terrible y llegar por fin a Canaán, la tierra que emana leche y miel. Esa travesía no fue lo más duro. ¿Saben qué era lo más duro? Que el pueblo dejara de creer que ellos eran esclavos. Esa fue la gran dificultad. Y para eso se necesitaron 40 años para que dejaran de creer que eran esclavos, atravesando el desierto, en ese calor, en esa dificultad, Dios mandándoles maná, brotaba agua de la roca, les mandaba codornices para que se alimentaran, y estos berriondos, ay, qué bueno volver a Egipto, a comer cebollitas y carne, ganas de regresar a la esclavitud. Miren,
Conversión es creer que Dios sí puede hacer en nosotros un proceso de cambio. Hay que creerlo, porque si no, aunque la gracia de Dios se esté derramando, aunque la gracia de Dios esté dando cosas extraordinarias, seguimos viviendo como esclavos. La conversión nos tiene que traer una dicha impresionante, nos tiene que traer una alegría grande. Hoy en la respuesta del Salmo decíamos en la misa, los que ya fueron a misa: gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso quien se acoge. Oigan eso tan hermoso: saboreen la dulzura de Dios, vean a Dios cambiando sus vidas y llénense de alegría. Imagínense que a usted lo vean así todo aburrido, cabizbajo, preocupado. ¿A usted qué le pasa? ¿Por qué está tan triste? No, es que estoy en un proceso de conversión y esto es horrible. No se motiva a nadie. ¿Quién va a querer entrar en sendas de conversión así? ¿A usted qué le pasa que lo veo tan contento, tan alegre, como en tanta paz? Usted tiene una vida diferente, ¿verdad? Sí. Dios ha tocado mi corazón y estoy empezando a cambiar. Tengo que creérmelo yo totalmente, porque les digo, los demás no lo van a creer inmediatamente. Cuando lo ven a usted ya más metido en la parroquia, yendo más a misa: uy, mira, el diablo haciendo hostias, ¿y esa qué le pasó? Sería que se golpeó un poquito duro la cabeza esta mañana. Empiezan inicialmente a perseguir. Ay, usted fue que se embobó, usted metida toda hora en eso, usted metido en eso. Hermanos, inicialmente no nos van a creer los otros, después con nuestro testimonio lo creerán, pero los primeros que nos tenemos que convencer somos nosotros. Dios hace en mí una gran obra de salvación. En el Primer Testamento, el profeta que más me encanta de la conversión es Jonás. Me encanta ese testimonio de Jonás cuando habla de conversión. Jonás, que no quiere ir a una ciudad que se llamaba ¿cómo? Nínive. Los ninivitas eran como medio enemigos de los israelitas, maldadositos. Les habían hecho daño, los israelitas no los querían ni poquito, y Dios le dice a Jonás: Jonás, váyase para Nínive y dígale a ese que se convierta. Y Jonás dice: no, que yo soy profeta, ¿qué me voy a ir yo para allá? Les predico y cambian todos. Yo no quiero eso. Yo lo que quiero es, Señor, que llegue tu cólera y los arrase. Miren los pensamientos del hombre. Nos puede parecer como: uy, ese Jonás tan malo. A veces somos así también nosotros. ¿Tú qué prefieres en ocasiones? ¿Que alguien que te hizo daño sea tocado por la gracia y cambie? ¿O que se cumpla la frasecita de nosotros? Tranquila, dejemos así, que mi Dios se encarga. A veces preferimos por ese lado. Mi Diosito no se queda. Pero que dicha que esa frase sea: mi Dios no se queda con nada, porque te va a tocar con el amor, porque te va a tocar con el perdón, porque va a ser muy misericordioso contigo y te voy a ver con más fe que yo. Ahí sí sería extraordinario. Pero a veces queremos que ese mi Diosito no se queda con nada sea para ver al otro aplastado. Eso no es fe. Eso no es fe. Jonás, de todas maneras, aunque no lo quería, termina yendo a Nínive. Y me encanta porque ese texto, porque dice, oigan esto, dice el texto, que predicó. Les dijo: ninivitas, mi Dios les da tantos días para que cambien. O se convierten o todo esto va a ser arrasado. Y dice el texto del libro de Jonás que desde el rey hasta los animales entraron en proceso de conversión. Es decir, eso tocó a todo el mundo ese mensaje. La conversión empieza por la escucha. Si nosotros no sabemos escuchar, no nos podemos convertir. ¿Saben por qué? San Pablo en la carta a los Romanos dice que la fe entra por el oído. Oigan eso, la fe entra por el oído. Y aquí les voy a conectar la cosa. La fe entra por el oído y la conversión es fruto de la fe. Si yo no tengo fe, yo no me puedo convertir. Oigan eso, si yo no tengo fe, no me puedo, porque de resto esa conversión es una conversión falsa. Es una conversión vana. A veces buscamos cambiar por nuestra fuerza. Voy a hacer un propósito, tantos días sin pecado. Hasta llega el momento en que ¡pum! Cae. Porque es que no es su fuerza. No hagas el propósito de voy a estar 8 días sin pecar. No funciona así como dejando el cigarrillo, no.
No es de esa manera. Voy a estar 8 días en más oración, en más plegaria, pidiéndole a Dios que me rescate de esto. Ahí sí funciona, créanme, porque es la obra de Él. Somos débiles, San Pablo. Hago el mal que no quiero y dejo hacer el bien que quiero. Es una obra de Dios. Cuando Jonás predicó, lo escucharon. Ese mensaje les tocó el alma y todos se convirtieron, cambiaron. Por eso me encanta ese texto. Miren, conversión implica escucha. Conversión implica creer en que sí lo podemos hacer. Y una tercera cosa, conversión implica apertura a la novedad. Oigan eso. Conversión implica apertura a la... Se fue un viejito que era, oiga, un viejito que era conocido por todos en Israel, reconocido, estudioso, famoso, intelectual, buen predicador. Se llamaba Nicodemo. Juan capítulo 3. Y ese viejito de noche, porque no se podía dejar ver de los demás, porque si lo veían lo acusaban de que se estaba compenetrando con Jesús de noche para que no lo vieran. Va y visita a Jesús y le dice: uy, Jesús, eso que usted predica tan bueno, usted es verdaderamente un maestro. Lo llama rabí. Jesús, usted es un maestro. Y le lanza a Jesús esta perla a ese hombre: Nicodemo, tienes que nacer. Oigan eso. Nicodemo, tienes que nacer. Eso es apertura a la innovación. Normalmente nosotros tenemos la tendencia a no querer cambiar, no solamente en lo moral, sino en lo humano en general. Les aseguro que muchos están sentados en el mismo lugar en que se sentaron cuando llegaron esta mañana, y salieron a descanso y volvieron al mismo sitio. Pero no es solamente dificultad de ustedes. Esta semana el padre y yo le dábamos un retiro a los jóvenes en la universidad, hicimos una dinámica y los mandamos para otro lugar. Cuando volvieron, se ubicaron todos en el mismo lugar, y era de pie, una ruedita. Cada uno fue buscando de nuevo su puesto. Y el padre hizo una reflexión interesante. ¿Cómo nos cuesta? Cambiar. Nicodemo, tienes que nacer. Padre, es que siempre lo he hecho así. Padre, siempre ha funcionado así. ¿Por qué ahora los curas les dio por decirlo de otra manera? Siempre ha sido de la misma manera. ¿Por qué lo hicieron diferente? Ay, ya no me gustó. Así somos a veces. Siempre habían sacado en la Semana Santa al Señor con la capa desde la cabeza, y este año se la pusieron desde los hombros y acabó la fe. Padre, ¿qué pasó? Esto ya no es lo mismo. Ya este año no hubo Semana Santa. A veces somos tan resistentes al cambio. Para la conversión tiene que haber apertura, cambio. Me acuerdo una vez que hacía una predicación el padre Ferney Araque, que es muy amigo, y decía el padre Ferney Araque en la homilía, me pareció tan interesante, tomando una canción de música popular. Decía la canción: si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar no podré, ni tampoco terrible. Si Dios me hizo así, ¿qué puedo hacer yo? Cambiar no podré, ni tampoco cerrado a la conversión totalmente. Terrible. Vea, no se meta conmigo, no me diga nada, que yo soy... Perdimos el año, ahí ya no hay nada. Yo soy así. Hermanos, conversión es estar abierto al cambio. No, yo no soy así. Dios puede hacer obras maravillosas en mí. Dios me puede cambiar. Dios me puede transformar. A veces nos cerramos. Nos cuesta abrirnos. Nos apegamos a situaciones, a personas. Ay, se acabó esta relación, yo ya no voy a poder vivir. No, ya no, sin ella o sin él ya no se puede, es imposible. ¿Y cómo vivió pues antes? Apertura a la novedad. Para poder que Dios nos cambie, no podemos decir yo soy. Y eso nos cuesta a todos. Miren, les confieso aquí que no salga de Latinoamérica. En un retiro espiritual estábamos revisando las áreas de vida, humana, espiritual, nosotros los sacerdotes. La dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión pastoral y la dimensión comunitaria. La estábamos revisando. Un sacerdote se le acercó a otro, pero pues, con confianza, con humildad, tranquilo, pues, amigos. Padre, yo revisando esta situación humana, pienso que usted puede mejorar en eso. ¿Por qué? Padre, es que yo veo que usted casi no saluda a la gente, a veces le cuesta hasta saludarnos a nosotros, como sacerdotes.
Qué bueno en esa parte humana trabajar eso, saludar más, encontrarse más, acercarse más. Y el padre le responde al otro, es que yo soy. ¿Cuál es el problema suyo? Yo soy así, a usted le hace falta un saludo. Entonces el otro padre le dijo, entonces ¿para qué estamos revisando esto, hermano? Estamos perdiendo el tiempo. Ah, ¿cómo nos instalamos? Esto no puede salir de América Latina, ¿cierto? Es acá nomás. Pero miren, es lo que suele suceder en estos procesos. Nos acomodamos, entramos en una zona de confort y no queremos. Padre, yo intento, padre, es que yo ya, un verbito que es muy de la zona padre, yo ya he fregado, yo no sé ese verbo dónde salió, lo he intentado muchas veces y no he, pues ánimo, usted ya lo ha intentado muchas veces, pero no me diga que es imposible, no puedo, sí puede, porque por eso está acá, sí puede, pero con la gracia de Dios. Lo que pasa es que lo ha intentado con sus fuerzas. Lo que pasa es que lo ha intentado con sus fuerzas y ahora necesita intentarlo, pero con la gracia de Dios. Entonces, para convertirnos necesitamos escuchar. ¿A quién? ¿Escuchar a quién? Pero primero ¿a quién? Escuchar al Señor y luego escucharnos. Pero primero hay que escuchar. El pecado de Adán y Eva fue que no lo escucharon a él, sino ustedes ya saben a quién, al enemigo. Si escuchamos a Dios, empezamos a caminar por sendas de conversión. Luego creer que si estamos cambiando. A veces somos tan implacables. Ay, padre, yo llevo 20 años en esto y yo no he cambiado nada. No, no sea así. No sea tan duro. Usted se ha cambiado, usted se ha mejorado. ¿O es que Dios no hace obra, pues? Si yo digo que no he cambiado nada, es como bloqueando la acción de Dios. No, Dios sí le ha ayudado. Ánimo. Creerlo. 3, apertura a la novedad. Y 4, yo diría que es importante para la conversión, el reconocimiento de que uno es débil. Dice Monseñor Luis Augusto Castro, que fue presidente de la Conferencia Episcopal, que ¿saben cuál es el único pecado que Dios no perdona? En la Biblia dice que el pecado contra el espíritu. Pero decía este obispo que ¿saben cuál es el único pecado que Dios no perdona? El que no se reconoce. Oigan eso. ¿Cuál es el único pecado que Dios no perdona? El pecado que no sé. Si yo no reconozco el pecado, pues ¿qué me van a perdonar? Pero si yo me reconozco pecador, Dios perdona. Reconózcalo. Pero qué difícil reconocerlo. Porque nosotros normalmente como seres humanos no somos de acusar. Escuchen esto, qué chistoso. Nosotros no somos de acusarnos, sino de excusarnos. Nos pasa a todos. Yo me voy a confesar y empiezo a dorar la píldora. Yo no robo, yo no mato. Estoy empezando un procesito de excusaciones. Yo no robo, yo no mato. No, yo no, pues hablar así como destructivamente de nadie, hasta llegar al pecado. Primero empezamos, no, me voy excusando y luego ya digo por algo, bueno, tal cosita, pero fue sin culpa. Muy tiernos con nosotros mismos. El proceso de conversión implica llamar las cosas por su nombre. Hermanos, ir al grano, de manera directa. De manera directa. No, fue una mentirita, pero no. Mentí, padre. Ya. Uno no necesita escuchar todo eso, el diminutivo, no la trate con cariño. Mentirita, no, se llama mentira y ya. Es mejor así. Ustedes no han visto que cuando uno se hace una herida y uno mismo se hace la sanación, eso se demora. Empieza uno con ese cariño a hacerle por los borditos, medio le duele y uy, no, yo no me toco ahí, quietecito. De un momento a otro eso se infecta. Uy, esto se puso feo. Y va uno donde la enfermera y estrega. Y hace duro, levanta el cascarón, aplica las cosas que tiene que aplicar, a veces hasta le hace salir la lágrima. Duele, pero sana. Queda la cicatriz, pero uno se toca la cicatriz y no duele. O uno se toca una cicatriz y no le duele. Si le duele es porque no ha sanado, sanó en falso. Hermano, la conversión implica reconocer y llamar las cosas por su nombre, aunque duela. Aunque duela, porque duele para sanar. Duele para sanar. Eso es conversión. Y finalmente, conversión lo toco aprovechando dos textos. Casi
todos los salmos están cargados de un verbo hebreo que es tesuaj. Ese verbo tesuaj hebreo significa retornar. Escuchen eso, tesuaj, retornar. Y ese verbito podríamos traerlo a la parábola del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas. Retornar, convertirse a veces es hacer un retorno. Es que, ¿saben qué es el pecado? Ir caminando cada día más lejos, Dios detrás de nosotros y nosotros por otro camino, por otro camino, por otro camino. Conversiones, hago un alto. Por aquí no es la cosa. Y empiezo a regresar de nuevo al encuentro con Él, con el Señor, al encuentro con el Padre. El verbito que utilizan los griegos, si los hebreos hablan de tesuaj, retorno, los griegos hablan de metanoia, cambio de mente. Cambio de mente. Yo soy así, así lo he hecho, esto ha sido así. No, nada, rompamos eso. Cambio de mente, tranquilo. Esté siempre abierto. Por eso Jesús, con este cierro y paso a la última experiencia, por eso Jesús, cuando le acercaban, querían que los niños no llegaran a Él, llama a un niño, lo acerca, lo pone en el centro y les dice, miren, el que quiera llegar al reino de Dios, que sea como uno de estos niños. ¿Saben por qué daba esa metáfora? A veces nos hemos quedado como en la parte sentimental. Padre, ser como niños significa otra vez volver a ser inocentes. Padre, ser como niños es esa capacidad de perdón inmediata. Padre, ser como niños es que ellos son nobles, bondadosos. A veces sí, a veces no. Hay niñitos maldadosos. Hay niñitos que se burlan de los otros siendo pequeños. O le dicen cosas fuertes a los demás. Y uno dice, uy, o no le ha pasado a las mamás que a veces el niño la suelta y la hace a usted como avergonzar un poquito, ¿cierto? Ay, ¿usted por qué le dijo eso a esa señora? ¡Qué pena! Eso no se puede hacer. No todos los niños tienen esos comportamientos como tan angelicales. Unos sí y otros no, depende de procesos formativos. Pero la metáfora de Jesús no iba en ese sentido. ¿Saben qué sentido? Los niños, eso sí es común a todos los niños. Los niños siempre tienen un horizonte amplio. Para un niño siempre hay muchas posibilidades. En cambio, cuando uno se va volviendo mayor, adulto, uno ya solo va viendo un solo. Ya uno no quiere asumir riesgos. Venga, hagamos esto, hagamos aquello en la parroquia. Ah, eso ya se ha hecho y no funciona. Y uno todo emocionado. Llega uno como dando la novedad. Uy, qué rico, hagamos esto, ahora sí, mire. Esto es... Ah, no, eso ya lo hicimos también. Empezamos a cerrar caminos, a cerrar posibilidades. Los niños siempre tienen un horizonte amplio. A eso se refería Jesús. Sean como niños, es decir, tengan el horizonte amplio. Uno les hace propuestas a los niños y normalmente responden, vamos a hacer este canto, y empiezan de una, de pie, ya. Cambia el adulto, ay, va a organizar el bolso, esperemos, este enseguida no se paró, ¿será que me paro? Empiezan a pensar un poco de cosas. Apertura, hermanos, apertura, para poder que la acción de Dios en nosotros suscite procesos de cambio. El desafío más grande para la conversión es dejarnos tocar siempre por el amor de Dios. La única manera de cambiar es teniendo relación con Dios, no hay otra. Se los digo de todo corazón, porque también yo como sacerdote vivo proceso de conversión, y cuando he intentado por mis fuerzas me han humillado. Se los digo como sacerdote, me he sentido humillado, combatiendo. Pero cuando he orado, siento que Dios me rescata. Quiero terminar con esta cita bíblica. Jesús y Pedro en el lago de Galilea. Pedro, ven a mí. Y empieza Jesús a caminar sobre el agua, el proceso de fe inicial tan lindo. Y Pedro con los ojos puestos en Jesús y los ojos de Jesús puestos en Pedro. Y ese encuentro era solo de miradas. Y las dos miradas que se encontraban permitían que Pedro caminara sobre el lago. Pero de pronto Pedro inclina su mirada, se mira a sí mismo y siente la alegría de saber lo que está haciendo y se hunde. Deja de tener los ojos puestos en Jesús para ponerlos en sí mismo y se hunde. Pero cuando se estaba hundiendo, Pedro ya sabía que era la conversión. Me encanta eso, porque Pedro, si hubiera podido poner a manotear y a intentar salir, no, nada,
sin pena. Señor, sálvame. Ahí le toca a uno romper el orgullo, que usted está en una piscina y se esté ahogando usted ya grande. Ay, qué pena, esto aquí llenado de muchachitos como nadan. Y yo para tener que gritarle al salvavidas que diga por mí, qué pena. Quédese callado y al otro día nos encontramos a las 4 en la Milagrosa. Ustedes ya saben a qué me refiero. Pero si usted grita, así tenga que pasar la vergüenza, viene el Señor y hace obra de salvación. Pedro con el agua hasta el cuello, ya vio que por sus fuerzas no podía. Señor, estira la mano Jesús y lo rescata y lo salva. Conversión es eso. Así me esté ahogando, así me esté reventando, así el pecado me tenga ya hasta el cuello, vuelva a la oración, no le dé miedo, no se aleje. Así usted se sienta sucio, se sienta mal, como sea, vuelva y doble las rodillitas. Pídale perdón a Dios en la confesión y vuelva a hablar con Él. Señor, mira, no pude. Señor, necesito de ti. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Eso es conversión. Reconocer la obra de Dios, no es nuestra fuerza.